trayecto de la figura 10.59, partiendo del reposo. Entonces, la velocidad inicial de la canica es 0 metros sobre segundo, parte del reposo. Ahora, ¿qué va a ocurrir en el primer tramo? Porque me dicen que calcule la altura mínima h, esta h de aquí, que evite que la canica caiga en el foso. Analicemos qué es lo que ocurre. Como esta canica va bajando sin resbalar, significa que va rodando. Entonces va dando vueltas, va ganando tanto energía cinética traslacional porque se está moviendo, como energía cinética rotacional, y aquí su energía cinética traslacional, es decir, asociada a la velocidad del centro de masa, hace que dé un salto como un tiro semiparabólico. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que no caiga en el foso? ¿Cuánto debe ser esta velocidad del centro de masa para que la pelotita no caiga en el foso? ¿Cómo podríamos hacer eso? Podemos hacer un análisis de cinemática allí. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer ese análisis allí. Tenemos aquí el foso. Esta altura es 45 metros. La altura acá es de 25 metros. Además, la longitud del foso es de 36 metros. Y aquí va a haber una pelotita que va a salir hacia allá con la velocidad de su centro de masa. Listo. ¿Qué ecuaciones puedo utilizar allí? El alcance que describa la pelotita tiene que ser 36, ¿cierto? Y ese alcance va a ser la velocidad del centro de masa, que es la velocidad en X, por el tiempo de vuelo en esa trayectoria semiparabólica. Pero ese tiempo de vuelo, ¿de qué depende? ¿Cómo podemos calcular el tiempo de vuelo? Podríamos tener esto. Y final menos y inicial es igual a velocidad inicial en y por tiempo más 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado. La velocidad inicial en y es 0 porque la componente solo está en x. Si ponemos nuestra referencia aquí, por ejemplo, a esta altura, para y, tendríamos posición final 0, posición inicial 20. Me dicen que una canica baja sin resbalar hasta este punto y luego tiene que saltar sin caer al foso. Entonces, hacemos primero un análisis del movimiento semiparabólico en la parte del foso. La rapidez del centro de masa tiene que ser suficiente para que dé este salto. Si ponemos nuestra referencia aquí, nosotros decimos, bueno, la posición final, que tiene que ser acá, en y igual 0, menos la posición inicial, que era esta de aquí, que sería 20 metros, tiene que ser igual a 1/2 gravedad por tiempo de vuelo al cuadrado. ¿Cuánto sería entonces ese tiempo de vuelo? Raíz de menos 20 por 2 sobre menos 9.81. ¿Cuánto es el tiempo de vuelo? 0,2 segundos. Listo. ¿Y cuánto alcance debe tener la pelotita para no caer al foso? Tiene que tener un alcance de 36 metros. Por lo tanto, la velocidad que debe llevar su centro de masa va a ser el alcance sobre el tiempo de vuelo hallado. ¿Cuál va a ser la velocidad del centro de masa? 36 sobre 2.02 segundos. 17,8 aproximadamente. 17.8. Tenemos otro decimal ahí, 83. 82, 83. Ya, estamos de acuerdo hasta allí. Ahora, ¿para qué me sirve saber esto?
Bueno, si yo ya conozco la velocidad del centro de masa y como sé que esta pelotita está bajando sin rodar, ¿cuál es la condición? Perdón, bajando sin deslizar. ¿Cuál es la condición para rodar sin deslizar? Que la velocidad tangencial sea igual a ¿qué cosa? A la velocidad del centro de masa, y por lo tanto eso va a ser omega por R, ¿verdad? Ahora, perdón. Ahora sí, ¿cómo hacemos el análisis para calcular esta altura? Dice, calcule la altura mínima de H para que se evite que la canica caiga al foso. Podemos hacer un análisis energético. Si ahora ponemos nuestra referencia acá para el análisis energético, ¿qué energía tiene la pelotita al inicio? ¿Energía cinética o energía potencial? Cuando la pelotita está potencial, entonces tenemos la energía potencial al inicio, tiene que ser igual, por conservación de la energía, a lo que hay al final. Cuando la pelotita está por acá, la energía potencial final es 0. ¿Pero qué ha ganado? Energía cinética. Velocidad. ¿Cinética de qué tipo? Cinética traslacional y Y cinética rotacional. rotacional. Listo. ¿Cuánto sería entonces la energía potencial al inicio? Masa por gravedad por esta altura h, porque desde ahí estamos poniendo la referencia para esta energía. Ahora, acá ¿qué tendríamos? 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado más 1/2 de la inercia de la pelotita en el centro de masa por la velocidad angular al cuadrado. Pero ¿qué relación hallamos aquí para la velocidad angular al cuadrado? Perdón, para la velocidad angular. Que es igual a la velocidad del centro de masa sobre el radio. Exactamente. Entonces aquí tendríamos mgh igual a 1/2 de m, velocidad del centro de masa, más 1/2. ¿Cuál es el momento de inercia de una esfera? 2/5. 2/5 de m r cuadrado, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Sí. Yo me olvido de la expresión de ahí, déjenme igual. Si ustedes me lo confirman, ahí yo les creo ya. Y profe, Ya, 2/5. Sí. Ya, entonces tendríamos la inercia del centro de masa, en el centro de masa para la esfera, 2/5 de mr cuadrado, y aquí tendríamos velocidad del centro de masa sobre r, todo eso al cuadrado. ¿Se va qué cosa? Se van las m, si ven que no necesito conocer la masa de la pelotita. Se va esta r, porque esta está r al cuadrado, ¿y qué me quedaría finalmente? G por h igual a 1/2. Aquí me faltó el cuadrado, la velocidad del centro de masa. Velocidad del centro de masa al cuadrado, más, aquí se va el 2 con el 2, 1/5 de la velocidad del centro de masa al cuadrado. Entonces, ¿qué me quedaría? H igual 1/2 más 1/5, ¿cuánto sería? 7 sobre 10. 7 décimos velocidad del centro de masa al cuadrado sobre G. Entonces eso sería 7 por la velocidad del centro de masa que necesitamos, la mínima, eso es 17.83 al cuadrado, sobre 10 por la gravedad, 9.81. ¿Cuánto es eso? 22,76. 22.68, bueno, por decimales no importa.
Ya, estamos de acuerdo. Esa debería ser la altura mínima. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas hasta allí? Esto es No, el, claro, profe. esto es el literal A. Ahora vamos con el literal B. Dice, el momento de la inercia de la canica depende de su radio. Explique por qué la respuesta del inciso A no depende del radio de la canica. Bueno, precisamente por lo que ocurre aquí. Si ustedes se dan cuenta, el momento de inercia es proporcional a R cuadrado. Pero a su vez, la velocidad angular al cuadrado es proporcional a 1 sobre R cuadrado. ¿Sí o no? Entonces, ahí es donde ocurre esa simplificación. Por esa razón, perdón, por esa razón es que el resultado termina siendo independiente del radio. ¿Qué va a ocurrir si aumenta el momento de inercia porque aumentamos el radio? Aumenta respecto al cuadrado. Pero ¿qué va a ocurrir a su vez con la velocidad angular cuando hago eso? Va a disminuir respecto a r al cuadrado. Por lo tanto, esos efectos se van a cancelar y voy a tener que el resultado va a ser independiente del radio de la esfera. Y miren que incluso el resultado es independiente de la masa de la esfera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta allí? Hola, hola. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ya, vamos con el literal C. Miren lo que dice el literal C. En vez de una canica que rueda. Compare H mínima en este caso. A ver, ¿qué ocurriría si la canica no si el suelo y la canica no presentasen fricción? Cuando yo tengo un cuerpo que está cayendo, ¿qué pasaría si esto fuera liso? Si esto fuera liso, la única fuerza que actúa sobre esta pelotita o sobre esta canica, bueno, sería su peso en X. Aquí tendríamos su peso en Y su normal. Pero ¿qué ocurre con todas estas fuerzas? ¿Dónde actúan? En el centro de masa. ¿Esas fuerzas son capaces de producir torque? No. No, ¿verdad? Por lo tanto, eso bajaría sin rodar. Simplemente se deslizaría. Ahora, ¿qué pasa en cambio cuando tengo una pelotita y aquí hay fricción? Entonces, aquí ocurre precisamente, déjenme dibujarlo un poquito mejor. Como esto va a tratar de rodar así, ¿qué va a ocurrir con la velocidad en este punto? ¿Hacia dónde va la velocidad tangencial? Hacia arriba, ¿verdad? ¿Y hacia dónde tiene que aparecer la fuerza de rozamiento? Hacia acá. ¿Y qué ocurre con la distancia desde el centro de masa hasta ese punto? Aquí hay un R. Perdón, estoy poniéndolo. A ver. ¿Hacia dónde tendría que aparecer la fuerza de rozamiento? ¿Está bien esa dirección? ¿O no? No. Está
esto acá. Déjame ponerlo acá. Ya dejo mis cebolas ahí. Ahora hagámoslo un poquito más grande. Ya. ¿Cómo tiene que girar esto? Así, ¿verdad? Si es que va cayendo. Con esa velocidad angular. Por lo tanto, ¿en qué dirección tiene que haber un torque neto? Tiene que haber un torque así. ¿Estamos? Porque si no, esto bajaría de largo sin rodar. Ahora, ¿cuál es la única fuerza que puede producir torque si es que ya sabemos que el peso en X no produce torque, que el peso en Y no produce torque y que la normal no produce torque? Hay una fuerza que aparece aquí en el borde. Ahora, así tendría que aparecer la fuerza de rozamiento para que produzca un torque en esta dirección, sabiendo que la distancia radial es esta. Tenemos un R hacia acá y dos opciones, una fuerza de rozamiento hacia abajo o una fuerza de rozamiento hacia arriba. ¿Cuál de estas dos fuerzas de rozamiento, cuál de estas dos direcciones provocarían un torque en este sentido? La de la izquierda. La de la izquierda, ¿verdad? Si yo tengo R y hago producto cruz con esta F, esto produciría un torque en este sentido, es decir, un torque que iría como vector hacia adentro. Por lo tanto, la dirección de la fuerza de rozamiento sería así. Y esto es lo que provocaría que la pelotita o la canica vaya rodando. Ahora, tenga en cuenta eso. Es precisamente la fuerza de rozamiento la que provoca que esto gire. ¿Qué pasaría si no hubiese fuerza de rozamiento en este caso? ¿Se va ganando energía cinética de rotación mientras va bajando la canica? No, ¿verdad? Es constante. ¿Qué está pasando en el caso anterior? La energía potencial se va transformando en dos tipos de energía: cinética traslacional y cinética rotacional. Pero en este caso, ¿cuál es la única opción que tiene la energía potencial para convertirse? Si fuera liso el piso. ¿Solo se puede convertir en qué? En cinética. Traslacional. No. ¿Cómo? Solo en traslacional. Solo en traslacional. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la altura que necesito para ganar esta rapidez de centro de masa? ¿Va a ser menor o mayor? ¿Qué creen ustedes? Aquí yo necesitaba una altura h tal que la energía producida al caer esa altura h se transformaba en estas dos cosas. Pero como ahora yo solo voy a tener transformación hacia cinética traslacional y ya no se va a convertir en rotación parte de la energía, he de necesitar una menor altura. Vamos a comprobar eso. ¿Cuál es el literal C? Análisis energético. Como no rueda y solo se traslada, entonces solamente voy a tener una transformación de energía potencial al inicio a energía cinética traslacional. Por lo tanto, esto sería mg por la nueva h' voy a ponerle igual a 1/2 de m, velocidad del centro de masa al cuadrado. Se va a m y ¿qué tengo? Que h' va a ser velocidad del centro de masa al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Eso sería, ¿cuánto era la velocidad del centro de masa? 17.83, lo que necesitábamos para que no caiga en el foso, sobre 2 veces gravedad. $16.2 metros. ¿Qué está ocurriendo? Comparemos los resultados en el literal anterior y en este de aquí. Lo que les decía, voy a necesitar una menor altura. ¿Por qué? Porque ya no va a haber parte de energía que se convierta en rotación, sino que toda la energía va a ir destinada a traslación y por lo tanto necesito una menor condición de energía inicial que está asociada con la altura porque es potencial gravitacional.
esférico y sólido y uniforme, va a tener un momento de inercia de 2/5 m por r cuadrado. Dice, parte del reposo, su velocidad inicial es 0, y baja rodando por la ladera de una colina de 50 metros de altura. La mitad superior, es decir, aquí tenemos la ladera de 50 metros de altura, la primera parte H1 de 25 metros, dice que es lo bastante áspera como para que el cilindro ruede, como para que el peñasco ruede sin resbalar. Es decir, en la primera parte va a haber traslación, pero también va a haber rotación. Y además cumple con la condición de rodar sin resbalar. Es decir, ¿qué condición se va a cumplir? Que la velocidad del centro de masa sea igual a omega por r. Ahora, eso ocurre hasta aquí. Aquí hay la suficiente fricción como para que esto ruede sin resbalar. Sin embargo, la mitad inferior está cubierta de hielo. Esta mitad inferior es lisa. La segunda parte, los otros 25 metros hasta el suelo, es lisa. Por lo tanto, no va a haber fricción. ¿Qué ocurre si no hay fricción? La fricción es la que produce el torque que sigue cambiando el movimiento rotacional. Por lo tanto, si aquí ya llegamos con una velocidad del centro de masa y una rapidez angular omega 1, si aquí ya no hay torque, ¿quién es el que produce la aceleración angular? El torque. Si la sumatoria de torques es igual a 0, entonces la aceleración angular es 0. Lo que implica que a partir de allí, en el tramo 2, la velocidad angular va a ser constante. Y si la velocidad angular es constante, la energía cinética rotacional es constante. Y por lo tanto, la energía potencial que se sigue perdiendo, ¿en qué se transforma únicamente? Aquí en el primer tramo se transformaba en traslacional y rotacional. Como acá ya la rotacional no cambia, ¿en qué solo puede convertirse la gravitacional que queda? En el segundo tramo donde no hay fricción y no hay torque. ¿Se entiende la idea del ejercicio? Están muy callados. Si no, lo repito nuevamente, no hay problema. Pero por favor, díganme si se entiende esta idea. Lo repito. Ya, vamos de nuevo. Lo voy a repetir desde el principio. Voy a hacer el dibujito más grande y lo voy a repetir desde el principio. No hay ningún problema. Lo importante es que quede claro. A ver, nosotros tenemos esta pendiente. Perdón, fue muy chueco. Ahí está la pendiente. Que tiene una altura h, medida desde el suelo, de 50 metros. Listo. La primera mitad de la pendiente, H1 igual a 25 metros, y bueno, de una vez escribamos la segunda, H2 de 25 metros. El enunciado me dice que este peñasco comienza en la primera mitad a rodar sin resbalar, porque este tramo tiene fricción. Aquí hay fricción. Y ya vimos qué es lo que hace la fricción. La fricción permite que esto, además de que se va trasladando, gire. Así que la fricción en el tramo 1, la fuerza de rozamiento produce torque. Y si hay torque, hay aceleración angular. Es decir, esta velocidad v va cambiando. Y así ocurre hasta que llega aquí. Aquí ya tenemos una velocidad de centro de masa y podemos decir que tenemos una velocidad angular 1, por ejemplo. ¿Qué ocurre en el segundo tramo? Dice, la mitad inferior está cubierta de hielo. Todo este tramo
es liso. Por lo tanto, ¿va a haber fricción? No hay fricción. Pero recuerde que la fricción es la que provocaba el torque. Si la fricción es cero, ¿qué pasa con el torque? Es cero. Y si el torque es cero, la aceleración angular es cero. Y por lo tanto, de aquí en adelante, la velocidad angular es constante. La aceleración angular es cero, velocidad angular constante. Eso implica que la energía cinética rotacional permanece constante de ahí en adelante. Es decir, en el primer tramo, esta energía potencial asociada a este cambio de altura se convirtió en parte en traslacional y en parte en rotacional. Pero en la segunda parte, esa energía solo se puede seguir convirtiendo en ¿qué? Si la rotacional ya no cambia. Solo se destina al aumento de energía cinética traslacional. ¿Estamos más claros hasta ahí? Sí, Sí. ya quedó más claro. Ya, chéverísimo. Sí. Entonces, veamos lo que me pide el ejercicio. Calcule la rapidez de traslación del peñasco al pie de la colina. ¿Cuál va a ser la velocidad del centro de masa del peñasco justo cuando ya llega acá? A ver. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, hagámoslo por tramos. Tramo 1. En el tramo 1, ¿qué ocurre? En el tramo 1 yo tengo energía potencial gravitacional al inicio, no hay ni cinética, ni traslacional, ni rotacional, y al final voy a tener ¿qué cosa? Cinética rotacional al final del tramo 1, más cinética traslacional al final del tramo 1. Entonces tendríamos mgh1, el primer cambio de altura, hasta que se acaba el primer tramo, igual a 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Pero como aquí tengo la condición de rodar sin resbalar, en el primer tramo, ¿qué ocurre? Velocidad del centro de masa es igual a omega por r. Así que, ¿cómo podríamos reemplazar esto? 1/2 de 2/5 mr cuadrado por velocidad del centro de masa sobre r al cuadrado más 1/2 de masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. ¿Qué ocurre con las m? Se van. ¿Qué ocurre con este r cuadrado y este r al cuadrado acá? Se va. Una pregunta, ¿y la fricción no la está tomando en cuenta ahí? Estoy haciendo... No, pero la fricción no realiza trabajo. ¿A eso te refieres? Sí, a eso. Sí. A ver, ¿cuándo la fricción realiza trabajo? Cuando este punto resbala. Si este punto resbala, este punto tiene un desplazamiento. Y si tiene un desplazamiento, la fuerza de rozamiento produciría un trabajo. ¿Sí o no? Sí, está bien. Sí, pero si está rodando sin resbalar, el desplazamiento es cero, entonces la fuerza de rozamiento tendría un trabajo cero. Lo único que está haciendo en ese caso la fuerza de rozamiento es provocar que esto dé vueltas, que esto gire, pero no que no está perdiendo energía. Ya. Buena pregunta. Listo. ¿Qué es lo que queremos hallar? La velocidad del centro de masa al final del tramo 1. Entonces, la velocidad del centro de masa al final del tramo 1, despejemos eso. Tenemos GH1, aquí tendríamos, bueno, el 2 se va, tendríamos 1/5 de velocidad del centro de masa al final del tramo 1 al cuadrado, más 1/2 de la velocidad del centro de masa al final del tramo 1 al cuadrado, y despejamos la velocidad del centro de masa. ¿Cuánto me quedaría la velocidad del centro de masa al final del tramo 1? Ahí podemos despejarlo y reemplazar. Bueno, yo lo voy a hacer en la calculadora directamente. H1, recuerden que es 25, es solo la mitad de la altura.
18,7. Ajá, 18,7. ¿Todos estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos a poner acá, tramo 2. En el tramo 2, ¿qué energías hay al inicio? Hay energía potencial gravitacional y hay energía cinética rotacional y hay energía cinética traslacional al inicio del tramo 2. ¿Y qué hay al final? La energía potencial gravitacional al final sería 0, si tomamos una referencia acá abajo. ¿Qué pasa con la energía cinética rotacional al final? Es la misma que el inicio. Es la misma que al inicio, se van ellas. Entre ellas se van. Y tengo la energía cinética traslacional al final, que es lo que quiero saber para calcular la rapidez final. Entonces, aquí tendría mgh2 más 1/2 de m b1 al cuadrado igual a 1/2 de m b2. Ya sabemos que son las velocidades del centro de masa. Esta sería al final del tramo 2. Se va m y me quedaría 2gh2 más 1/2 de b1 al cuadrado igual a b2 al cuadrado. Sacamos raíz. ¿Cuánto valdría b2? ...29 metros sobre segundo me sale. Confirmen ese resultado, por favor. Sí, sale 29. Ya. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Preguntas? Mister, ¿podría Sí, explicar cuando hay rotación por qué la fricción no produce, no se trabaja? claro, claro que sí. Un segundito. Dame un segundito, que estoy viendo algo. Bueno, sigamos. A ver. El trabajo se define en forma general como la integral del producto punto de la fuerza punto de desplazamiento, ¿cierto? Si yo tengo la esferita allí, bueno, sí, sería una esfera, y tengo aquí la partícula que está en este punto de la esfera, y la fuerza actúa sobre ese punto, es decir, sobre esa partícula, la fuerza de rozamiento hacia acá. Si este punto, es decir, si mientras esto da vueltas, la pelotita resbalara, este punto tendría un desplazamiento. Y obviamente aquí el trabajo de la fuerza de rozamiento sería negativo porque sería una fuerza disipativa. Pero si no resbala, entonces ocurre esto. Como esto rueda, tú dices, pero luego está en otra posición, ese punto va avanzando. No, porque este punto, ¿dónde está luego? Este punto ya está por acá y es otro punto el que viene acá, se ejerce la fuerza, este punto otra vez cambia de posición y viene otra partícula nueva. Es decir, no es la misma partícula que está desplazándose, sino que es simplemente que esto está dando vueltas. ¿Estamos? Como no es la misma partícula que está viniendo acá, entonces, ¿cuál es el desplazamiento de esa partícula mientras dura la acción de la fuerza? El desplazamiento es 0, porque solo duró mientras pasó por el suelo. Cuando ya salió del suelo, ya la fuerza no actúa sobre ella, sino que actúa sobre la otra partícula. Entonces, si hay desplazamiento 0, ¿cuánto trabajo realiza esa fuerza de rozamiento? 0. Mientras ruede sin resbalar, el trabajo es 0. Por eso podemos aplicar conservación de la energía mecánica.
De otra manera, tendríamos que considerar las pérdidas de energía provocadas por la fricción. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? ¿Se entendió lo del trabajo? Sí, gracias. Profe, ¿en qué casos habría que considerar el trabajo de la fuerza no conservativa? O sea, ¿con qué partícula? Cuando te digan que el sistema está rodando y resbalando, pero ahí te tendría que ser muy específico con la forma en que resbala mientras rueda. Yo creo que en física mecánica no toman condiciones de rodar resbalando. Solamente la condición que toman es rodar sin resbalar. En física mecánica no les toman la condición de Como la rotacional era constante, ¿puedo obviarla al momento de poner todas las energías o tengo que escribirla? Sí, puedes obviarla porque al final se te va. O sea, bueno, ahí depende mucho del profesor, porque si el profesor te dice, ay, ¿qué pasó con la rotacional? Y tú no la tienes así, tú dices, no había. Y no es que no había, sí hay, pero son iguales. Y al hacer el balance energético, obviamente no te cuentan. Pero sí había. Estas son las pruebas en la Tierra. Y se le permite caer una distancia de 5 metros, vamos a llamarle D nada más ahí. Y acá especificamos que la distancia en la Tierra sería 5 metros. Se imparte una energía cinética al tambor de 250 joules. Ahora, yo les pregunto, mientras esta esferita cae por aquí, ¿qué tipo de energía cinética gana el tambor? ¿Rotacional, traslacional o ambas? Rotacional. Solo rotacional. Ese tambor no se mueve. Por lo tanto, esos 250 joules que me dicen que se imparten de energía al tambor cuando esto cae 5 metros es energía cinética rotacional. 250 joules. Literal A dice, si el sistema opera en Marte, ¿qué distancia tendría que caer la masa de 15 kilogramos para impartir la misma cantidad de energía cinética al tambor? Ahora vamos a analizar el caso de Marte. Marte tiene una gravedad de 3.71 metros sobre segundos cuadrados. Listo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hacemos un balance de energía, análisis energético. Listo, si ponemos nuestra referencia aquí, ¿cuál era la energía potencial gravitacional inicial de la masa? Vamos a ponerle energía potencial gravitacional al inicio, y eso tiene que ser igual a la energía cinética traslacional ¿de quién? De la masa m más la energía cinética rotacional del tambor. No olvidemos algo importante. No es solo que la pelotita cae y el tambor absorbe toda la energía. No, sino que mientras cae, parte de la energía se convierte también en cinética para la masa. Eso es importante. Ahora, ¿cuánto es esta energía potencial gravitacional al inicio? Masa por gravedad por la altura que es D. Igual a 1/2 de masa por la velocidad de la pelotita al cuadrado, más 1/2 del momento de inercia del tambor por la velocidad angular al cuadrado. Pero ¿cómo se relaciona esta velocidad angular con la velocidad de la esferita? La velocidad de la esferita es la velocidad tangencial. Así que la velocidad angular sería velocidad tangencial sobre R. ¿Qué tendríamos acá? mgd igual a 1/2 de mv cuadrado más 1/2. ¿Cuál es el momento de inercia del tambor? Un medio de masa por R cuadrado. Sí, ¿verdad? ¿Me dan datos sobre el tambor? ¿O no me dan datos sobre el tambor?
Dice, unos ingenieros están diseñando el sistema, el que más sabe impacto. Al parecer no. Al parecer no, ¿verdad? A ver, ¿cómo haríamos ahí? A ver. Para el caso de la energía, lo que nos piden en el literal A, ¿qué distancia tendría que caer para impartir la misma energía cinética? No necesitamos expresar esta parte así, porque ¿cuánta energía se va a impartir al tambor? Para no tener que meter esa incógnita del momento de inercia, sabemos que la energía que se va a impartir al tambor es 250. Por lo tanto, esto sería simplemente 250. Y aquí solo tendríamos B. Es más fácil hacerlo así. ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos que B sería igual. ¿Cómo despejamos B allí? Vamos haciéndolo paso a paso. Tendríamos mg por D menos 250 igual a 1/2 de mb cuadrado. Despejamos y nos quedaría 2 mgd menos 250 sobre m igual a b cuadrado. Sacamos raíz a ambos lados y tendríamos, ¿cuánto sería la rapidez de la pelotita? Recuerde que la masa m es de 15 kilogramos y la distancia d es de 5 metros. $16.15. ¿Seguro? Me sale 8,05. Ajá, exactamente. Eso es. Ya. Pero esta debe ser la velocidad de la masa m en la Tierra. Por lo tanto, ¿qué velocidad angular debe llevar el tambor para que tenga esta energía cinética de 250? Ahí la podemos calcular también, ¿verdad? Sería B sobre R. ¿Estamos? Ahora, volviendo a lo que nos piden, esto aquí simplemente para tener una referencia, volviendo a lo que nos piden, dice qué distancia tendría que caer para impartir la misma cantidad de energía, pero en Marte. ¿Qué ocurriría en Marte? ¿Cuál sería la diferencia? El análisis energético se plantea igualito. mg, pero la g de Marte, por la distancia, sería la distancia nueva, vamos a ponerle d', igual a 1/2 de la masa por b cuadrado más, quiero impartir la misma cantidad de energía al tambor, pero ya no en la Tierra, sino en Marte, por lo tanto esta energía sería 250 también. Ahora, ¿por qué hallamos esto? Porque, ¿qué tiene que pasar para que el tambor lleve esa energía? Su velocidad angular tiene que ser esto. Y si su velocidad angular es esto, ¿cuál es la velocidad tangencial? Esto de acá. Así que ya tenemos este valor de B. Simplemente despejamos D' y tendríamos 1/2 de la masa que es 15 por 8.04 al cuadrado. Si la masa no fuera esta rapidez, el tambor tampoco tuviera esta energía cinética. Y aquí dividimos para la masa que es 15 y para la gravedad, pero no la gravedad de la Tierra, sino la gravedad de Marte, que acá me dicen que es 3.71. ¿Cuánto sería de prima?
Copiemos hasta allí y analicemos ese resultado. Es 13.2. 13.2, ¿verdad? Sí, sí, da eso. Ya. ¿Por qué me sale una distancia mayor? Porque al haber menos gravedad, o sea, menos aceleración, el cuerpo tiene que desplazarse por más distancia para llegar a esa velocidad. Porque va Exacto. como que va a esa velocidad más lento, llega a esa velocidad más lento. Exactamente. Como la aceleración de la gravedad es menor, entonces la aceleración resultante del sistema va a ser menor y por lo tanto tengo que recorrer más para llegar a una velocidad determinada para la masa. Pero como la velocidad de la masa está ligada por la condición tangencial a la velocidad del tambor y la velocidad del tambor es la que determina su energía cinética, entonces tenemos esa condición de allí. Hasta ahí preguntas. ¿Qué me dicen en el siguiente literal? Me preguntan con qué rapidez se moverá la masa de 15 kilogramos justo cuando el tambor gane 250. Eso ya lo calculamos acá, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Con qué rapidez se moverá la masa para que la energía cinética del tambor sea 250? Bueno, eso lo determinamos de inicio. Esto sería el literal B. Si la masa no fuese con esta rapidez, entonces la velocidad angular del tambor no fuera esta, y si la velocidad angular del tambor no fuera esta, su energía cinética rotacional tampoco fuera los 250 que demanda el ejercicio. Esta velocidad que es tan, o sea, que calculamos en la Tierra, yo entiendo que también se aplica en Marte porque es en el instante en el que tienen la misma energía, por ende misma Exacto, velocidad, ¿verdad? exacto. La ecuación de energía cinética es la misma en la Tierra o en Marte, sería 1/2 de mv cuadrado para la traslacional de la masa y para la rotacional del cilindro sería 1/2 de I por omega cuadrado. Como el cilindro no cambia, es el mismo sistema, su momento de inercia no cambia. Y la relación entre estos dos por la condición tangencial es que omega es igual a B sobre R. Entonces, la masa aquí y en cualquier planeta es el mismo, por lo tanto la masa de la esfera sigue siendo la misma. Para que esta masa, perdón, para que este cilindro gane esta energía rotacional, tiene que cumplirse esto y por lo tanto B tiene que seguir siendo la misma que hay en la Tierra, la de acá. Ahora, ¿cuál es la aceleración del sistema en la Tierra y cuál es la aceleración del sistema en Marte? Es otra cosa. Y es precisamente por eso, por esa diferencia de aceleraciones producida por la diferencia de gravedad, que la distancia en la Tierra es mucho más corta que la distancia en Marte. Pero de ahí cómo se calcula la energía y por lo tanto la rapidez asociada a una energía determinada para un cuerpo es la misma aquí en la Tierra o en cualquier planeta. Sí estamos. Y lo mismo para acá. La energía cinética rotacional asociada a ese tambor está ligada a esta velocidad angular, aquí en la Tierra o en cualquier planeta. Ya. Aquí tenemos un ejercicio. Aquí vamos a hacer la introducción, bueno, a explicar momento angular. Nosotros habíamos revisado ya en el primer parcial lo que era el momento lineal. ¿Y a qué era igual el momento lineal? ¿A qué es igual el momento lineal?
Masa por velocidad. Masa por el vector velocidad, ¿verdad? Listo. ¿Cuál era la única forma de que el momento lineal de un sistema cambie? La fuerza externa. Si yo quiero que el momento lineal cambie respecto al tiempo, eso sería, en general, la derivada de la masa respecto al tiempo por la velocidad más la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Si es que la masa es constante, esto se va y me quedaría simplemente que sería masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que es la aceleración, y esto, según la segunda ley de Newton, es la fuerza neta. En otras palabras, ¿cuándo hay un cambio de momento lineal en el tiempo? Cuando hay una fuerza neta sobre el sistema. Si no hay una fuerza neta, significa que el momento lineal permanece constante. Si la fuerza neta es 0, entonces el momento lineal no cambia. Ahí se cumple la conservación del momento lineal. De otra forma, si hay fuerza neta, entonces la fuerza neta es igual a... De otra forma, la fuerza neta es igual a la rapidez con que cambia el momento lineal en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta allí? Sí. Ahora, nosotros queremos buscar una expresión, esto era para el movimiento lineal de un cuerpo. Queremos encontrar una propiedad que asimismo represente el movimiento de un cuerpo, pero ahora en función de su movimiento angular, es decir, de un cuerpo mientras gira. Entonces, supongamos que aquí tengo un eje y aquí tengo una partícula, pongámoslo así desde otra perspectiva para que se vea mejor. Supongamos que aquí está el eje de rotación, que estaría entrando a la pantalla. Y aquí tengo una partícula que se va moviendo hacia allá, pero está describiendo un movimiento giratorio respecto a este eje. Entonces yo digo, bueno, esta partícula lleva un momento lineal hacia allá. Y desde el eje de rotación hasta la posición de la partícula hay una distancia radial r. Entonces yo voy a definir el momento angular como el producto cruz entre r y el momento lineal. Esta es la definición matemática de momento angular. ¿Estamos? Ahora, análogo a esto, ¿qué pasa si yo quiero un cambio del momento angular en el tiempo? Esto sería la derivada de r en el tiempo, cruz p, más r por la derivada de p en el tiempo. Pero suponiendo que esto está describiendo un movimiento, si esta es una partícula fija, quiere decir que siempre está girando con un radio r alrededor del eje, es decir, describe un movimiento circular alrededor de ese eje. ¿Qué ocurre con r? ¿Cambia en el tiempo? No, entonces esto sería 0. ¿Y qué tendríamos acá? Que la derivada del momento angular en el tiempo sería r cruz la derivada del momento lineal en el tiempo. ¿Y qué es esto? Fuerza neta. Fuerza neta. Entonces, ¿qué tenemos aquí? R cruz fuerza neta. ¿Y qué es R cruz fuerza neta? Torque neto. En otras palabras, para que cambie el momento angular de un sistema, yo tengo que
producir un torque neto. Así como para que cambie el momento lineal de un sistema, yo tengo que producirle fuerza neta o ejercer sobre ella fuerza neta. Para que cambie el momento angular de un sistema, yo tengo que ejercer sobre él un torque neto. De lo contrario, si el torque neto es igual a 0, ¿qué pasa con el momento angular? Se conserva. ¿Estamos? Recuerde, cuando no hay torque neto, el momento angular se conserva. ¿Me siguen hasta allí la idea? Sí, profe. Ya, belleza. Entonces, suponiendo este sistema, miren que R y P son perpendiculares. Por lo tanto, yo tendría que la magnitud del momento sería R por P, es decir, R por MB. Perfecto. ¿Qué tal si multiplicamos R arriba y abajo? ¿He afectado la expresión? ¿Sí o no? No. La expresión si multiplico No. R arriba y abajo. No, ¿verdad? Entonces L tendría que ser igual a M por R al cuadrado por B sobre R. Listo. ¿Qué es M por R cuadrado? El momento de inercia de esa partícula. ¿Y qué es B sobre R? La velocidad angular de la partícula. Entonces, cuando el sistema es simétrico, o mejor dicho, el eje de rotación es un eje de simetría, se cumple que el momento angular se puede escribir como el momento de inercia del sistema por la velocidad angular. Por lo tanto, ¿estamos claros ahí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué digo Sí. que es necesario que este eje sea un eje de simetría? Porque para que ocurra todo esto que hemos asumido, de que P y R son perpendiculares en todo momento, para que ocurra esto, entonces este eje tiene que ser un eje de simetría para todas las partículas. Por ejemplo, si es un disco, el eje tiene que estar aquí. Si el eje de giro fuese este, entonces ya no puedo aplicar esto de aquí. El eje de giro tiene que ser un eje de simetría. Si fuera, por ejemplo, un cilindro, el eje de giro o tiene que ser este, porque es un eje de simetría, lo que se ve acá, o este, así, porque también el eje axial de un cilindro es simétrico. Entonces, veamos lo que dice el ejercicio. Lo voy a volver a insertar acá.